Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga en gran manera. Que el buen Dios colme de paz cada uno de sus corazones y que nos preparemos para poder recibir el consejo de su palabra. En esta oportunidad quiero tomar un verso de un libro que ya estamos estudiando en los días jueves, que es el Proverbio, ¿ya? Pero esta ha sido una palabra que Dios ha colocado en mi corazón y que creo que es útil y será útil para cada uno de nosotros. ¿Ah? Le invito a que abran el libro de Proverbios, capítulo 15, el verso 31 y 32. Dice, el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Leer el 33 también. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. ¿Ya? Cuando nosotros, mis hermanos, uno de los problemas que cotidianamente nos vemos enfrentados es cuando nosotros tenemos que amonestar a alguien o nos amonestan a nosotros. ¿Ya? Cuando alguien nos reprende, cuando estamos haciendo algo mal o alguien está haciendo mal, ¿cierto? Ha sido en la mayoría de los casos, ¿cierto? Un problema. ¿Ya? Pero sin embargo, ¿ya? A pesar de que por en general el contexto que se le da a la amonestación o a la reprensión es negativo, la escritura, ¿cierto? En sus pasajes se encarga de mostrarnos todo lo contrario, ¿ya? Que cuando somos reprendidos, ¿ya? Somos amonestados, hay bendición para cada uno de nosotros, ¿ya? Cuando tenemos que llamar la atención, ¿cierto? O alguien, una persona que venga a nosotros y nos llame la atención, la pregunta es, ¿cómo se debe hacer? ¿Ya? O cómo deben llegar a mí para hacerme una observación o decirme qué es lo que estoy haciendo mal, o nosotros acercarnos a la otra persona para poder hacerles ver algo que están haciendo mal, ¿ya? Primero que nada, la escritura nos demanda a cada uno de nosotros que tenemos que hacerlo con dos elementos importantes. El primero es con bondad y conocimiento, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que tener una buena motivación al amonestar, ¿ya? Pero también sumado al conocimiento para tener una base sólida de por qué estamos amonestando, ¿ya? Romanos, capítulo 15, el verso 4, dice lo siguiente: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza, ¿ya? Las cosas que se nos dicen, ¿ya? Es para enseñanza, ¿ya? ¿Y para qué? Para consolación y para que tengamos esperanza. La importancia, ¿cierto?, del consejo de Dios, ¿ya? Y cuando es aplicado, cuando hacemos ver, ¿cierto?, cuando una persona va por un mal camino o cuando nos hacen ver a nosotros cuando andamos mal, ¿ya? Pablo también en 2 de Timoteo 4:2 dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Cuál fue, digamos, la ordenanza a este joven pastor? Era que tiene que reprender, no tiene que guardarse, sino que tiene que hacerlo, tiene que exhortar, pero con paciencia, ¿cierto? Y doctrina, con bondad, pero a la vez con conocimiento, con una base sólida, ¿ya? Ahora, ¿cómo nosotros debemos responder o cómo debe responder el que es amonestado? ¿Ya? Cuando hablamos de amonestación propiamente tal, amados hermanos, tenemos que tomar en cuenta que hablamos de una instrucción, ¿ya? Una advertencia que puede ser tanto preventiva o correctiva, ¿ya? Cuando hablo de preventiva, ¿cierto? Es antes que sucedan las cosas, y correctiva cuando ya están sucediendo o ha sucedido, ¿ya?
Por ejemplo, nosotros, bueno, los que son padres, cuando los muchachos ya comienzan a interactuar con otros jóvenes, qué sé yo, nosotros como padres observamos, ¿cierto? Y nos damos cuenta cuando hay algunos amistades que no convienen a nuestros hijos. Que lo que hacemos nosotros, vamos y conversamos con nuestros hijos y les planteamos digamos, nuestra inquietud, ¿ya? Eso es preventivo, ¿ya? Porque sabemos que las malas amistades conducen, mis hermanos, a un mal camino, ¿ya? Entonces, preventiva, ¿ya? La amonestación, ¿cierto? Es efectuar un cambio, ¿cierto? De comportamiento, un cambio de dirección, enderezar, ¿cierto? Lo torcido, corregir de acuerdo a las normas bíblicas. Esa es una sana y buena amonestación, ¿ya? Y poder, ¿cierto? Lograr con la ayuda de la palabra, ¿cierto? Un cambio de comportamiento en la persona, ¿cierto? Que cambie de dirección, enderezar lo torcido, corregir de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito? ¿Cierto? El propósito de la amonestación. ¿Ya? ¿Qué propósito tiene? ¿Ya? Porque nosotros, mis hermanos, eh, lo importante es que para conocer, ¿cierto? El objetivo de la amonestación, eh, importante, ¿cierto? Es que debemos hacerlo de una forma apropiada, ¿ya? Con el fin de poder restaurar, ¿cierto? Con el fin de beneficiar a la persona amonestada, ¿ah? Es mirar el bien de la otra persona, ¿ya? Ese es el propósito de una amonestación, ¿ya? Que cuando usted lo haga pensando en el beneficio de la otra persona, ¿ya? No de satisfacer mis sentimientos, ¿cierto? Satisfacer, ¿cierto? Algo propio, sino que hacerlo pensando en que la otra persona, ¿cierto? Debe ser restaurada. Un ejemplo, Proverbios 10, el verso 17, dice, camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión, yerra, o sea, se equivoca, ¿ya? Proverbios 13, 18 dice, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. ¿Ya? Un texto conocido, ¿cierto? Por todos que lo hemos tocado en mensaje y también en estudio, es Mateo 18, verso 15. Dice, cuando tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Y si él te oye, habrás ganado a tus hermanos. ¿Ah? O sea, aquí el Señor Jesucristo, mediante ese ejemplo, nos muestra, ¿ya? Y mostró a sus discípulos en aquella oportunidad, ¿cierto? Los beneficios de amonestar, ¿cierto? A una persona, ¿ya? Es beneficiar a la otra. Eso es importante, que cuando lo hacemos pensando en beneficiar a la otra persona, ¿ya? La motivación, ¿cierto? De la reprensión bíblica debe ser el amor al prójimo y el amor a Dios, ¿ya? Si amamos a Dios, pero aborrecemos a nuestro hermano, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede coexistir estas dos posiciones? Son totalmente opuestas. Si decimos que amamos a Dios sin haberle visto, pero no amamos a nuestro hermano que sí lo vemos, se contrapone. Entonces, amar a nuestro prójimo, a nuestro hermano, amar al Señor. Esa debe ser la motivación al momento de reprender tanto a nuestros hijos, ¿cierto? Reprender a lo mejor a nuestra esposa o a nuestro esposo, y también, ¿cierto? Dentro de la iglesia, del cuerpo de Cristo, también a nuestros hermanos, ¿ya? Fíjense, mis hermanos, que muy común es hablar de los errores de los demás. Eso es muy fácil, ¿ya? Digamos, el poder conversar con un grupo de personas o con otras personas, hablar de otros, ¿ya? De los errores de aquellas personas. Pero lo difícil es hablar de esos errores con esa persona, frente a aquella persona, ¿ya? De la cual estamos hablando. Eso es lo difícil, ¿ya? Es por eso que nosotros tenemos que pensar de que cuando ejercemos, ¿cierto?, la exhortación o queremos llamar la atención
¿cierto? Por algo que se está haciendo de una forma errónea, ¿ya? Tenemos que hacerlo confiando que el Señor nos va a respaldar siempre y cuando lo hagamos desde, ¿cierto? De una base bíblica, con amor y buscando el beneficio de la otra persona, ¿ya? Muchas veces, amado hermano, no lo hacemos y no nos acercamos a la persona, ¿ya? Por, por varias razones. Una de esas es el rechazo, ¿ah? A que nos rechace aquella persona, ¿ya? Eh, o también, ¿cierto? El distanciamiento que pueda provocarse debido a esa, digamos, a esa reprensión, ¿ya? Lo importante es que no estemos centrados, ¿cierto?, en nosotros mismos, sino que pensar, ¿cierto?, en el beneficio de la otra persona, ¿ya? Y hay una realidad también, mis hermanos, con respecto de que a pesar, ¿cierto?, de lo difícil que puede ser en ocasiones, porque es verdad, a veces es difícil llegar a una persona y hacerle una observación y hacerle ver de que lo que está haciendo está mal, pero cuando nosotros lo hacemos desde la perspectiva bíblica, ¿ya? Nosotros estamos mostrando que amamos más, aunque nos amen menos, ¿ya? Pero lo importante es que nosotros estamos centrados, ¿cierto?, en el bienestar de la persona y que Dios está respaldando eso, ¿ya? Eh, Cuando es más fácil murmurar, mis hermanos, a espaldas de la persona, lamentablemente podemos decir que no hay amor hacia aquel individuo, a nuestro hermano o a nuestra hermana. Proverbios 27:5 dice, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. ¿Qué verdad hay en este verso, cierto? Mejor es la reprensión manifiesta que el amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos, dicen, los besos de el que aborrece. Mis hermanos, a veces hay personas que tienen amistades tan estrechas, ¿ya? Pero sin embargo no son capaces de decirle, ¿cierto?, a su amigo cuando está mal o cuando algo anda mal, ¿ya? Es porque realmente, mis hermanos, el interés no está hacia la persona, sino que es para mantener los beneficios, ¿cierto?, que podemos obtener de aquella persona, ¿ya? O sea, el amor, mis hermanos, está descartado cuando nosotros no somos capaces de acercarnos a nuestro amigo, hacerle ver, ¿cierto?, en los malos pasos que está o los errores que está cometiendo, mis hermanos, si no somos capaces de hacer es porque no hay una verdadera amistad, ¿cierto? No hay un amor hacia nuestro hermano, ¿ya? Es importante notar esto porque si uno se acerca y le hace ver, ¿cierto?, ese error a aquella persona o nos hacen ver el error a nosotros, mis hermanos, es porque aquella persona quiere lo mejor para mí y es porque estamos en peligro, ¿ya? Si usted sabe que un hermano, un hijo suyo, va caminando y sabe que al término de ese camino hay un abismo, ¿ya? ¿Usted qué es lo que va a hacer? ¿Ah? Usted le va a advertir, ten cuidado, no lo hagas, no sigas, porque la caída será fuerte, hasta mortal. Entonces es importante que nosotros lo hacemos, ¿cierto? Porque no queremos el mal de la persona, por el contrario, queremos, ¿cierto?, poder, ojalá, librarle del peligro, ¿cierto? Y que no tenga que pasar consecuencias negativas, ¿ya? Observemos un ejemplo del apóstol Pablo cuando se despide de los ancianos en Éfeso. Manifiesta Pablo ahí en Hechos 20:31, dice, por tanto, velad, acercándoos, dice, que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo, ¿cierto?, cuando llegaba el tiempo de poder hacer ver o de exhortar, ¿cierto?, a un hermano, ¿cierto?, de la congregación, ¿cierto?, dice que él no cesaba, ¿cierto?, de amonestar, incluso llegando a las lágrimas. Y esto muestra el amor y el aprecio hacia la otra persona, que él buscaba el bien de su hermano. ¿Ah? 1 Corintios 4:14 dice Pablo también, no escribo esto para avergonzaros, sino que para amonestaros como a hijos míos amados. ¿Ya?
La intención de la amonestación no es avergonzar, ¿cierto? Sino que mostrar el amor que uno tiene hacia la otra persona, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las respuestas que uno recibe cuando amonesta? Lo habíamos mencionado en delante. Es primero el rechazo, ¿ya? También la predisposición y el prejuicio, ¿cierto? Que a una persona no le gusta que le digan, ¿cierto? En lo que está mal, ¿ya? Yo creo que a todos nos ha tocado eso, ¿ya? O a nosotros mismos, mis hermanos. A veces no nos agrada que nos digan las cosas, ¿cierto? Que estamos haciendo mal, ¿cierto? O la frase típica, mis hermanos, que hemos oído: no me gusta que se metan en mi vida, ¿ya? Una frase muy cotidiana. Proverbios 15:10 dice lo siguiente: la reconvención es molesta al que deja el camino, ¿ya? No le gusta que lo amonesten, ¿ya? Pero y dice, y el que aborrece la corrección, dice que morirá. Mira qué importante cuando uno no acepta la reprensión, ¿cierto? La exhortación, el consejo, el camino, el término de ese camino, de esa senda, es la muerte, ¿ya? Y un ejemplo también de esto lo vemos en 2 Crónicas 25:15, el ejemplo del rey Amasías. ¿Ya? Vamos a leer algunos versículos para poder graficar todo lo que hemos estado hablando hasta este entonces. Dice 2 Crónicas 25:15 al 16, dice: por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías y envió a él un profeta que le dijo: ¿por qué has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tus manos? Y hablándole el profeta estas cosas, él le respondió, el rey: ¿te han puesto a ti por consejero del rey? Déjate de eso. ¿Por qué quieres que te maten? Y cuando terminó de hablar, el profeta dijo luego: yo sé que Dios ha decretado destruirte, porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. Mire qué contradictorio, incluso uno puede decir, quizás a la tontería, digamos, que se le ocurrió a este rey, mis hermanos, de pensar esto y de hacer lo que hizo. Mire, él, ¿cierto? Tenía guerra con sus enemigos, Dios los entrega, ¿ya? Y eso, por supuesto, ese enemigo era pagano, tenía dioses ajenos, pero sin embargo, cuando Dios le da la victoria sobre sus enemigos, lo que hace Amasías es tomar sus dioses y traerlos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice: por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías y envió a un profeta y le dijo: ¿por qué has buscado a dioses de otra nación que no te libraron, que no libraron a su pueblo de tus manos? ¿Por qué traes dioses que no libraron a ese pueblo de mis manos? ¿Ah? Es algo totalmente absurdo, ¿ya? Entonces dice, hablando el profeta, le respondió, el rey le dice al profeta: ¿acaso te han puesto a ti por consejero del rey? ¿Ah? Como diciendo, bueno, ¿qué tú vienes tú a decirme lo que tengo o lo que no tengo que hacer? Pero sin embargo, ¿cierto? Dios emite un juicio contra este rey. ¿Por qué? Porque no obedeció el consejo, no obedeció la reprensión del Señor, ¿ya? Entonces, amados hermanos, concluyendo, tenemos que pedirle al Señor lo siguiente: que al momento de amonestar o reprender dentro de nuestro hogar, o a lo mejor algún hermano, tenemos que tener objetividad, ¿ya? Que nuestros sentimientos o circunstancias no influyan en nuestro juicio, porque eso pasa, mis hermanos. Y por eso también dañamos o herimos a las personas y cometemos errores, o en vez de solucionar el problema, lo agrandamos. Tenemos que tener objetividad cuando exhortamos, de manera que nuestros sentimientos y circunstancias no influyan en nuestro juicio. Tenemos que buscar agradar ¿a quién? Al Señor. Tenemos que amonestar con aprecio, con amor, con cariño hacia nuestros hermanos, hacia nuestros hijos, hacia nuestra esposa, hacia nuestro esposo. Eclesiastés 7:5 dice:
Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Que el Señor les bendiga, tome esta palabra, guárdela y por supuesto aplíquelo en cada una de sus vidas. Que el Señor les bendiga.